Hola, en este nuevo video les voy a mostrar cómo hice esta colalesa en B. Les voy a explicar cómo fue que transformé el patrón base y también el paso a paso de la confección. Para esto es súper importante que si no vieron el video del patronaje base de bombacho panty vayan a verlo, ya que a partir de él es que voy a sacar este modelo. Les dejo el video en pantalla y también el link en la descripción y en comentarios. Lo primero que voy a hacer es copiar la pieza delantera del talle que quieran y no olviden de marcar las líneas guías y la línea del refuerzo. En la parte inferior voy a entrar 1,5 centímetros y después tengo que unir estos dos puntos con línea recta. Este tipo de bombacha se caracteriza por ser baja en el centro y alta en los costados, así que para crear ese aspecto en B voy a tener en cuenta a la línea del tiro bajo y a la de tiro alto. Desde este punto voy a entrar 1 centímetro y luego voy a unir con este otro punto con línea recta. Sobre este trazado voy a medir y marcar el cuarto de cadera reducida. A partir de aquí encuadro y aplico la medida de costado, que para el talle XXS son 3 centímetros. Ahora tengo que buscar la mitad de esta línea, después tengo que transferir la medida del costado y unir estos dos puntos con línea recta. Voy a suavizar el centro con una curva y luego completo la parte de la pierna con otra curva. Esta línea discontinua indica que al cortar, el doblez de la tela tiene que estar en ese lado. A esta pieza hay que cortarla una sola vez y cuando lo haga tiene que colocarse el ancho del patrón sobre el lado de mayor elasticidad de la tela. Para crear la pieza trasera, al igual que el delantero, voy a calcar el patrón base. Desde abajo voy a entrar 1,5 centímetros. Luego, a partir de la línea de tiro bajo, voy a subir 2 centímetros y desde aquí voy a marcar 1 centímetro. Ahora voy a unir con este punto y sobre este trazado tengo que aplicar la medida del cuarto de cadera reducida. Después voy a encuadrar y voy a trazar una línea. Sobre esta voy a aplicar la medida del costado dependiendo del talle con el que trabaje. Luego necesito buscar la mitad de esta línea
y voy a transferir la longitud del costado y tengo que unir ambos puntos con una línea recta. Al centro lo voy a suavizar con una curva. Luego voy a buscar la mitad entre estos dos puntos. Coloco 1 centímetro. Y voy a unir este punto con la parte inferior. Para terminar esta pieza tengo que unir esta parte con una curva. De igual manera que al delantero, a esta pieza la voy a cortar en tela doble una sola vez con el ancho de la pieza sobre el lado de mayor elasticidad de la tela. Ahora lo que voy a hacer es agregar los márgenes de costura con un resaltador. Tanto en la cintura como en la abertura de la pierna voy a elastizar por encima con un elástico picot bombachero. Por eso es que no voy a agregar margen de costura. En el costado y en la parte inferior voy a agregar medio centímetro de margen para unir. A la pieza delantera la pueden separar en parte superior y refuerzo y después agregar margen de costura sobre esta línea. Yo prefiero que todo esto sea una única pieza, pero igualmente tengo que copiar la pieza del refuerzo en un pedazo de papel doble para crear la pieza del refuerzo interno en tela de algodón. Al refuerzo interno lo voy a cortar una sola vez en tela de algodón siguiendo esta dirección del hilo de la tela. Voy a juntar derecho con derecho por la parte inferior la pieza delantera con la trasera. Y sobre esto voy a poner el refuerzo interno con el frente hacia abajo. Luego voy a coser con costura recta a medio centímetro del margen de costura. Sobre la parte superior del refuerzo voy a hacer una costura en zigzag por el borde para darle una terminación. Esto también lo pueden hacer con overlock. Después tengo que voltear esta pieza hacia el delantero y para que luego sea más sencillo elastizar, primero lo voy a fijar con costura recta bien al borde para evitar que se mueva.
Para elastizar las piernas tengo que acomodar la tela debajo del elástico, alineando la unión del picot con el borde de la tela. Al coser con costura zigzag de punto, hay que tomar 4 centímetros del elástico y estirar 1 centímetro. Este proceso se repite hasta completar toda la curva y lo mismo voy a hacer del otro lado. Así es como se ve por el revés y por el frente de la prenda. Antes de elastizar la cintura voy a coser un lado del costado y para eso tengo que juntar derecho con derecho, asegurando que los elásticos queden alineados. A medio centímetro del margen voy a coser con costura recta y es muy importante asegurar el inicio de la costura haciendo un atraque. Luego tengo que elastizar la cintura de igual manera que hice con la abertura de las piernas. Entonces, para elastizar tengo que estirar 1 centímetro cada 4 centímetros de elástico. Antes de llegar al costado, voy a acomodar el margen de costura en dirección a la pieza trasera y para evitar que se mueva lo voy a asegurar con un alfiler. Después voy a unir el otro costado juntando derecho con derecho y voy a coser con costura recta a medio centímetro del margen, asegurando con un atraque tanto al inicio como al final de la costura. El último detalle es acomodar el margen de costura de los costados en dirección a la pieza trasera y asentar con un atraque tanto arriba como abajo. Este es el resultado final. Tengan en cuenta que pueden variar esta prenda de distintas maneras. Por ejemplo, pueden suplantar los costados con elástico. Pueden bajar un poco más la parte central para que quede más cavada. También a los costados los pueden subir un poco más para aumentar el aspecto en V. En fin, espero que les haya gustado y les sirva mucho. Si les gustó me pueden regalar un like y un comentario. Cualquier duda la pueden dejar abajo que con gusto les respondo. Voy a subir más contenido, así que los invito a que se suscriban y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. También me pueden seguir en mis otras redes. Nos vemos la próxima semana.